abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Que la gracia y la bendición de Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Qué privilegio poder llegar a cada uno de ustedes por aquí, por Triunfo 96.9 FM y por EBN Canal 46. Queremos saludar a toda esa linda audiencia que viernes tras viernes se conecta por aquí a Transformados. Queremos invitarle a que usted nos escriba como de costumbre a transformados@gmail.com. Allí vamos a recibir sus impresiones, sus testimonios y sus experiencias con el Señor. Aquellos amigos que se conectan por primera vez, este programa tiene la intención de compartir testimonios y experiencias de vida de hombres y mujeres que han tenido una experiencia con el Caballero de la Cruz. Han tenido una experiencia transformadora donde Dios ha transformado todas las áreas de su vida. Es por eso que viernes tras viernes nos damos la tarea de tener a ministros, amigos, jóvenes, gente linda del Señor, que ha tenido esa experiencia para compartir sus experiencias y poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Es por eso que le invito que no cambies el canal, que no cambies la emisora, porque hoy tenemos un joven el cual ha experimentado una verdadera transformación en el Señor. Sí, todavía Dios sigue transformando. Sí, todavía Dios sigue rescatando lo que se había perdido. Sí, todavía Dios sigue arrancándole de las garras al enemigo las vidas que pensaba que iba a destruir. Es por eso que en esta hermosa mañana tenemos el privilegio, el honor de tener al ministro del Señor, Alexander Capó Carrillo. Alexander, muchas bendiciones y gracias por estar acá en Transformados. Amén, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder estar aquí en este programa, ¿verdad? Para hablar, ¿verdad? De la misericordia que Dios tiene, ¿verdad? Con el hombre para poder transformarlo. Así que para mí es un placer estar contigo en esta preciosa mañana. Así que le damos gloria a Dios por permitirnos ser, ¿verdad? Portadores de esa gloria, ¿verdad? Que Él hace transformando el corazón del hombre. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Y todas. he aquí todas, Alex. Todas son hechas nuevas. Todas. Quiero comenzar con esa expresión bíblica, todas. Y a modo, ¿verdad?, de quizás tener un preview para, aquí en los medios decimos como para agarrar esa audiencia. Amén, ¿Verdad? amén, amén. Quizás usted el nombre le suena a Alex, quizás los que nos están viendo por EBN pues lo identifican rápido, pero a esa gente linda que está en radio, Alex, no sé, escucha gente de Canadá, Wow. de sitios lejanos nos han escrito. Alex en Puerto Rico, ¿verdad? Fue un joven que enfrentó muchos retos en la vida. Quizás en 15 segundos, para no ir a todas las preguntas de comienzo, ¿de dónde Dios transforma y rescata a Alex Capó? Pues mira, Dios comenzó a trabajar conmigo. Bueno, Dios ¿verdad? Me sacó pues del narcotráfico. Fui líder del narcotráfico en Puerto Rico. Llegué, ¿verdad?, a dominar lo que en Puerto Rico se llaman como caseríos. En Estados Unidos serían proyectos. Llegué a dominar como 8, ¿verdad?, residenciales. Me convertí en uno de los 10 más buscados aquí en Puerto Rico. ¿Verdad? Pues mi nombre causó notoriedad por la juventud que yo tenía cuando comenzaron a buscarme los estatales y los federales. Creo que lo que tenía eran como 17 o 18 años. Y pues no me podían agarrar y pues al no poder agarrarme y pusieron un team de 100 agentes, pues eso comenzó a crear más notoriedad porque pues cogían a los demás 10 más buscados y a mí pues no me podían agarrar y así pasaban los años. Y verdaderamente pues en ese momento pues yo me encontraba pues un joven perdido porque pues la realidad pues tenía muchas raíces de amargura en mi corazón. Desde muy pequeño pues me dediqué a conocer el mundo del narcotráfico de la edad de los 12 años y cuando comencé a conocer ese mundo pues me sumergí en una persona que yo mismo logré a desconocer. Así que
mis amados hermanos en Cristo, ¿verdad? Tienen quizás un resumen de lo que ha sido, ¿verdad?, la vida de Alex. Pero Alex, quisiera ahora comenzar a entrar en el detalle. Muchas personas adjudican, vamos a usar el término, la rebeldía de un niño, ¿verdad? Porque a los 12 años, hoy día a los 12 años los muchachos se creen hombres, ¿verdad? Y creo que ahí es que está el problema social. Sí. Se le da como que mucha autoridad al niño. Pero, ¿cómo es la formación de Alex Capó, diríamos en su niñez, entre esos 5 a 12 años? ¿Cómo fue esa experiencia de vida de Alex Capó? Pues mira, una de las cosas más lindas que, verdad, que yo he pasado en mi vida, en mi niñez. ¿Por qué? Porque pues tuve unos padres que verdaderamente pues eran muy atentos conmigo, una mamá que se sentaba conmigo a hacer las asignaciones, una mamá que nos decía qué queríamos cuando nos iba a buscar al colegio, pues yo estaba en colegio, me tenían colegios privados, y me decía que queríamos comer y ella nos hacía lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Lo que nosotros le pidiéramos. Nos íbamos al supermercado y nos dejaba coger lo que también nosotros quisiéramos. Era una mamá con mucho amor, con mucha atención, un padre que trabajaba los 7 días a la semana, mi papá tenía un licuestobal, yo vivía en una urbanización con control de acceso, con piscina. Verdaderamente no me faltaba nada, todo lo que yo pedía me lo daban. Y mis padres pues no tenían una relación con Dios, pero me ponían en colegios cristianos. Y tuve colegios, ¿verdad?, de muchas nominaciones, hasta tuve en colegios militares, tratando a mis papás de darnos formación en muchas áreas. Y aunque mis padres no tenían una relación con Dios, esos colegios cristianos me enseñaron a orar, me enseñaron acerca de Dios. Y a mí, de mis únicos 3 hermanos, el único, porque éramos 3, estaba el mayor Polanqui y yo, y Brian. Y yo soy el del medio, el único que le decía a mi mamá, mami, ponme el despertador, porque mañana quiero ir a la iglesia, era yo. Wow. ¿Y por qué? Porque, no sé, tenía un amor por las cosas de Dios. Yo me acuerdo que me iba caminando a pie para la iglesia, o si no me iba en Fortran. Mi papá me había comprado un Fortran y a mí me gustaba escuchar de Dios. Pero algo pasó en mi niñez que comenzó a afectarme. Y es que dejé entrarle el rencor y el resentimiento en mi corazón. Pues mi papá pues no tenía una relación con Dios, y verdaderamente pues tuvo una relación fuera del matrimonio. Y cuando mi papá tuvo esa relación fuera del matrimonio, pues estuvo con una mujer que su hermano era narcotraficante. Y entonces comenzaron, ¿verdad?, a amenazar a mi papá con, ¿verdad?, con esa persona. Y yo desde pequeño comencé a escuchar eso. Yo creo que tenía como 10 años. Y cuando comencé a escucharle eso, pues mi papá yo lo amaba un montón, pues mi papá trabaja casi 7 los días a la semana para darnos de todo. Y era bien complaciente, y eso, cuando yo comencé a escuchar esa amenaza hacia mi papá, pues yo comencé a decir dentro de mi corazón, a la edad de los 10 años, cuando yo crezca, yo no voy a permitir que nadie pueda amenazar a mi familia. Y esas raíces de amargura comenzaron a matar el amor que había en mi corazón hacia Dios. Y comencé a ver películas de acción. Me acuerdo que comencé a comprar revistas con armas, y comencé como a querer alimentarme de verdad, de ese mundo de violencia. Y pues a la edad de los 12 años mi papá tiene un licuestobal frente al residencial, y un caserío, lo que en Estados Unidos le llaman proyectos. Y iban al negocio de mi papá los que mandaban el residencial, lo que en Puerto Rico le conoce como gantes, los narcotraficantes. Y pues ellos iban con sus carros, me acuerdo, iban con unos carros con Claro, con equipo, con música. música, con unas cadenas bien gordas, con unas prendas, unos brazaletes bien anchos. Y cuando tú los veías, la gente los respetaba, la gente los admiraba. Y yo dije, pues mira, pues yo quiero ser como ellos. ¿Sabes? Que quise tener esa imagen de ellos, de respeto, de tener un nombre, de dinero, de poder. Y pues comencé a pasarme con ellos porque yo tenía un Fortran y ellos también tenían Fortran, y me iban a buscar, vamos a buscarle el hijo de Bertico. Y me iba con ellos a correr el Fortran para el monte, y, y yo era bien callado, y a ellos les gustaba pasarse conmigo porque yo era bien callado, lo que escuchaba o lo que veía, ellos veían que yo Ahí no lo se quedaban. hablaba. Y pues ellos comenzaron a pasarse conmigo, me buscaban, y comencé a conocer todo ese mundo del narcotráfico. Comencé a conocer cómo se brega con un arma, cómo se carga, cómo se opera un punto de droga, cómo se controla un caserío, y comencé a conocer todo ese mundo de maldad a la edad de los 12 años.
Ya a los 14 años comienzo a tener mi primer punto de droga. Me regalaron un punto de droga, me regalaron, mira, aquí tienes el material de la droga, así se prepara, y así comencé a la edad de los 14 años a operar mi primer punto de droga, pero yo entré a ese mundo pensando en el dinero que iba a obtener, ¿sabes? Jamás me imaginé todas las consecuencias que después yo iba a tener que enfrentar yo y mi familia. Yo entré a ese mundo para tener dinero, para comprarme todas las cosas que yo quería, comprarme motora, Fortrack, carro, porque quería, desde muy pequeño yo trataba de ser independiente de mis padres. Yo me acuerdo que muy pequeño yo tenía una tiendita de dulces, o recogía latas, y a mí me gustaba como que buscarme el dinero. Y entonces pues cuando entré en ese mundo, pues ya tú sabes, pues quise pues tener muchas cosas, y a la edad de los 15 años, la primera consecuencia que veo es que me tengo que ir a vivir en casa de mis papás. Cuando comienzo a operar ese punto de droga, pues ya estaban rondando, mis amigos tenían muchos enemigos, y estaban rondando por la casa de mis papás, ni que buscándome. Y me tuve que ir a vivir para el caserío, y comienzo a sentir la necesidad entonces ahora de tener que estar armado. Ya no puedo salir, ya no puedo estar en un parque, ya no puedo ir para una cancha de baloncesto. Y ahí, pues, cuando me tengo que ir a vivir en casa de mis papás, pues ya comienzo a vivir en un caserío, ¿verdad? A pensar mucho más cómo se piensa en un caserío. Y a la edad de los 16 años, me matan a mi hermano Polanqui. Ah, Mi hermano Polanqui estudiaba criminología en la universidad, trabajaba con mi papá en el Lico Escobar, y los que eran enemigos de mis amigos, cuando vieron a mi hermano, le dieron 8 impactos de bala. Y ese hermano mío era el que me decía, Ale, ese mundo va a terminar los muertos presos. Porque él había visto, como él trabaja al frente del negocio de mi papá, él había visto que todos los que estaban en el caserío terminaban o muertos o presos. sí que era quizás una autoridad, un respeto, ¿verdad? Pero era temporero, ¿verdad? Exactamente. En ese mundo yo no he estado nunca, ¿verdad? En esos niveles, pero pues uno escucha y conoce y, ¿verdad? Siempre es constante que hay nombres que van cambiando muy rápidamente. Alex, dijiste dos cosas muy interesantes que quisiera ir sobre ellas, y es que tuviste un buen hogar, Sí, tuviste una buena familia, tuviste una buena crianza, no te faltó nada, eh, eras independiente. Muchas personas piensan, Alex, y quisiera yo, como te decía fuera del aire, ¿verdad? Aquí me tocan hacer preguntas cómodas y preguntas un poquito controversiales, ¿verdad? Pero hay una falsa creencia que toda la juventud de nuestro país, que está tristemente a esta hora, quizás a esta hora están en un cuarto encerrado, planificando lo que va a pasar ahorita, o cuadrando, ¿verdad?, sus negocios. Que toda esa juventud son gente analfabeta, son gente que son, perdóname el término, neófitos, que no tienen destrezas, pero he escuchado tantas veces que muchas de las personas que caen en este mundo son personas brillantes, brillante, sí. ¿verdad? Porque para manejar dinero hay que ser un buen administrador. Hay gente que cree, ¿verdad?, que el que entra en este mundo, pues, como, ¿verdad?, toda esta basura, si pudiéramos decirle, ¿verdad?, Ujú. que se distribuye y Sí, que daña a nuestra juventud, eso es verdad. pues, pues que el dinero se da solo. Pero, ¿cuántos jóvenes, Alex, tú que, ¿verdad?, por la gracia del Señor, hoy eres un ministro de la palabra del Señor, pero conociste este mundo Ujú, y estoy seguro que quizás conoces gente que se quedó atrás, ujú. que quizás estás orando por ellos ahora mismo, ¿verdad? Esperando que Dios los alcance, que tengan ese toque divino. ¿Cuántas personas de esas que tú conociste, Alex, pudiéramos establecer aquí hoy que son personas brillantes que tú dices, Pastor Narváez, pueden ser abogados, Sí. pueden ser dentista, Mira, ¿verdad? en la cárcel tú conoces gente que se hacen abogados, se hacen paralegales, eh, todos fueron brillantes. Lo que pasa es que, ¿verdad? A su corta edad comenzaron a tomar malas amistades, comenzaron a querer buscar el dinero fácil, y la realidad, pues eso los llevó, ¿verdad?, a las consecuencias que ellos estaban enfrentando dentro de la cárcel. Pero la realidad es que la mayoría son jóvenes brillantes que tienen sus talentos, ¿verdad? Pero lo utilizan mal. Yo tenía un talento, pero lo estaba utilizando mal. Y verdaderamente, pues eso también, ¿verdad?, pasa con la vida de todos estos jóvenes. Yo me tuve que salir de la escuela muy temprano,
Y verdaderamente pues ya pues tú comienzas a conocer lo que es el mundo de la calle, pues el jangueo, como dicen por ahí, los panas, y tú lo que quieres es, ¿verdad?, la vida fácil, cómo tener dinero fácil. Y vemos que la mayoría, no solamente de residenciales, son personas que bregan el narcotráfico. Te puedo decir que muchas personas de urbanizaciones que vienen de buenas familias, que son inteligentísimos, que a lo mejor han estado hasta en la universidad, pero deciden pues coger el mundo fácil. Pues mira, voy a vender este kilo, voy a vender libras de marihuana, y entonces cuando vienen a ver se convierten en narcotraficantes también, a pesar de que vinieron de buena familia, o comienzan a coger malas amistades, y eso lo va llevando, ¿verdad?, a entonces tener que estar en negocio. Y cuando vienen, pues mira, yo me puedo buscar dinero así de fácil, pues yo te voy a conseguir un amigo mío. Cuando vienen a verse, se involucran en ese mundo, pero nunca pueden percibir el riesgo que tienen estar en ese mundo. Que si a lo mejor tú vas a vender una libra de marihuana, te pueden venir por quitarte esa libra de marihuana y quitarte la vida. O así viceversa, un kilo de perico. Entonces, no ven los riesgos, solamente ven como yo, que comencé a estar en ese mundo solamente viendo el dinero, pero nunca pensé que iba a tener que estar armado para todos lados, que me iban a empezar a buscarme para quitarme la vida. Nunca vi que me iban a matar a mi hermano siendo inocente, ¿verdad?, por los problemas que yo tenía. Y nunca vi todas las consecuencias, ¿verdad?, que tuve que experimentar, mi papá le tirotearon el negocio con él adentro, después le quemaron el negocio a mi papá, luego le dieron más de 200 impactos de bala a la casa de mis padres. Mi abuela tenía un negocio de vender mondongo y cosas así, y fueron mis enemigos para allá y le tumbaron todos los calderos. Y todo eso fue que el enemigo sabía que el resentimiento era una manera de él atarme. ¿Por qué? Porque cuando uno deja entrar el resentimiento, el odio, el rencor, pues eso te va a llevar a manifestar su reino, su maldad. Y verdaderamente, pues, él sabía como desde pequeño supo que eso fue lo que me capturó, y que eso fue lo que hizo que yo, ¿verdad?, pues me alejara de las cosas del Señor. Él sabía que de esa manera, cuando alguien tocaba a mi familia, él sabía que de esa manera él me podía mantenerme atado, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, del corazón, de yo poder, ¿verdad?, manifestar esa maldad que él ponía en mi corazón a través de la raíz de amargura. Alex, yo quisiera, ¿verdad?, llegar a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Hoy día eres un ministro de la palabra del Señor, ¿verdad? Damos gloria a Dios por lo que Amén. estamos viendo en tu vida, en tu ministerio, pero además del testimonio, ¿verdad?, en este programa nos gusta también quizás tocar la fibra de la gente. Yo tengo un familiar muy cercano, vengo, ¿verdad?, los que me conocen, vengo de un barrio de alta incidencia criminal, y tengo un familiar que me lo mataron. Cuando yo veo el asesinato de este familiar mío, ¿verdad?, por cuestión de seguridad, no decir quién es o qué Ajá. vínculo filial, estoy en mi trabajo en el aeropuerto internacional a las 6 de la mañana, en las noticias de por la mañana, dicen Wow. balacera en el barrio Campanilla de Toabaja. Cuando dicen fulano de tal, apellido tal, todos mis compañeros de trabajo me miraron Wow. porque mi rostro cambió. Cuando voy camino al barrio, ¿verdad?, porque sé que está allí tirado, de camino por mi mente pasaron muchas cosas. Pero en un segundo pude darle la oportunidad a Dios y decir, Señor, bendice a esa persona que lo hizo, porque posiblemente mañana puede ser él. Vino a mi corazón la misericordia. Amén. ¿Por qué comparto esto? Para hacerte la siguiente pregunta. Alex, ¿cuánto daño hace el uno permitir en un segundo Ujú. que entre ese rencor y ese odio o ese sed de venganza al corazón del hombre? Pues mira, Jesucristo dijo que la violación, ¿verdad?, de su ley estaba en el corazón, ¿verdad? Y lo que Satanás trata de matar automáticamente, ¿verdad? Le dice que del corazón mana la vida. Y es lo primero que trata de matar lo que emana la vida del hombre, que es el corazón. Que el corazón, dice Jesús, que salen los malos pensamientos, la avaricia, los falsos testimonios, el adulterio, la fornicación, ¿sabe? Todo él trata
de entrar dentro del corazón del hombre, porque cuando entra en el corazón del hombre, pues toma control de su intelecto, de sus emociones y de su voluntad. Y vemos que cuando ya tú estás, vienen los pensamientos, ya Satanás está tratando, ¿verdad?, de cauterizar tu corazón para entonces cauterizar tus emociones, tu voluntad, tu intelecto y llevarte a manifestar ¿verdad?, el pecado y dar a luz ese pecado que él ya ha sembrado en el corazón. Y créeme, hermano, que he podido conocer personas. Y yo conocí un señor que le dieron a su hijo, ¿sabes? Unos muchachos del barrio le dieron a su hijo y él vino, cogió un arma y fue y mató al muchacho que le dio a su hijo. ¿Sabes? Como un momento de ira te puede llevar, y eso pasa a todos, porque verdaderamente todos pasan por momentos difíciles, siempre hay alguien que, ¿verdad?, que trata de herirte o trata de dañarte, porque ese es el plan de Satanás, herir el corazón del hombre, dañarlo, y él utiliza, ¿verdad?, esas situaciones que pasan en nuestro alrededor para dañar nuestro corazón. Y verdaderamente, pues, una de las cosas que yo he aprendido, ¿verdad?, cuando he pasado momentos bien difíciles, es tirarme en oración en ayuno. Yo he pasado los momentos más difíciles en el Evangelio, lo he pasado así, me tiro en oración en ayuno. Yo me acuerdo cuando me convertí, mi mamá, yo no lo dejaba que mi mamá tuviese novio. Pues mis padres se dejaron porque pues mi mamá comenzó a echarle la culpa a mi papá de que yo salía así, porque él no fue fuerte conmigo. Y todas esas situaciones, ¿verdad?, que comenzaron a ver en la casa, pues mi mamá pues se divorció de mi papá. Y cuando yo estaba en ese mundo, yo decía, mami, yo no, porque yo vi a mis papás siempre juntos. Y yo decía, mami, yo no te quiero con ningún novio, porque si tú te buscas un novio, yo le voy a hacer daño. Y mi mamá no se atrevía. Y cuando yo caigo preso, que estoy en los caminos de Dios, mi mamá se consiguió un novio. Pero yo no puedo hacer nada porque ya estoy en los caminos de Dios, y ¿entiendes? Bueno, la situación es que un día yo vengo y llamo a mi abuela y me dice, mira, el novio de tu mamá le estaba rompiendo las ventanas al frente y estaban tus hijos. ¿Tú sabes qué yo tuve que hacer, hermano? No, Yo no, me no. tuve que tirar de rodillas. Yo terminé, enganché, me tiré de rodillas y me tiré en ayuno para soltar el bombardeo de pensamientos que me vino a la mente y entregarle a Dios. Y créeme que en la oración, hermano, yo comencé a sentir sanidad. Y sentí que eso se desprendió dentro de mi corazón. Pero si yo no hubiese buscado a Dios, si no me hubiese refugiado en Dios, hubiese tomado una mala decisión en mi vida, una de las, ¿verdad?, de las malas que he tomado. Y así he aprendido y se lo entregué a Dios. Después que tuve esa situación, ¿verdad?, le digo a mi mamá, mami, deje ese muchacho, que tú tienes mis hijos, yo nunca vi violencia en casa, yo no quiero que mis hijos vean violencia, y mi mamá vuelve con el muchacho. Y el chamaco parecía de depresión. Ah, Y yo todos los días llamaba con el temor, todos los días llamaba con el temor de que a mi mamá le hubiese pasado algo. Y entonces para ese entonces en Puerto Rico había muchas noticias de los hombres matando a las mujeres. Y yo sé que en el plano espiritual, yo sé que Satanás está operando en las mentes y en los corazones, claro. ¿verdad?, para manifestar. Cuando tú ves que pasa algo y de momento se da, eso es un ataque, ¿verdad?, de las regiones celestiales, Es un un plan plan delineado por las tinieblas, ¿verdad? Porque el para destruir. enemigo opera en la debilidad del ser Sí, humano. La palabra del Señor dice, airaos, pero no pero pecar. no pequéis. Todos nos airamos. Eh, A todos nos viene, ¿verdad?, ese momento de coraje, de enojo. frustración, de uno decir, quiero hacerlo por mi cuenta, pero es de rodillas que se puede vencer. Alex, a los 14 años muere tu hermano. ¿Cuándo es la primera vez que Alex visita una cárcel? Pues a la edad, bueno, yo siempre me agarraban con armas, pero salía, o sea, se me caían los casos, este, pero yo cuando comencé a estar en la cárcel fue a la edad de los 23 años, cuando me agarró la policía, a la edad de los 23 años, pues ya llevaban varios años buscándome, como creo que estatales me venían buscando yo creo de la edad de los 16 años, y federal ya tenía como 18 años cuando comenzaron a buscarme. Wow. Y en ese proceso de los 14 a los 23, la vida de Alex, ¿verdad? Quizás muchas personas que nos escuchan tienen que estar diciendo, ¿por qué el pastor no le pregunta esto, no le pregunta aquello? Es que, pues, yo creo, ¿verdad?, que hay unas cosas más importantes que resaltar, que verdaderamente dan testimonio de lo que Dios Ay, ha hecho en la vida del ser humano. Pero, pero en ese proceso, Alex, quisiera que me digas, ¿verdad?, dentro de lo que puedas compartirnos, ¿cuántas veces o cuáles de esas veces recuerdas hoy más donde tu vida estuvo expuesta a peligro
que sentiste, ¿verdad? Los que hemos estado fuera del Evangelio y bueno, nos hemos buscado problemas, usamos la expresión de que decimos, sentimos la muerte al lado de uno. Si recuerdas alguno de esos momentos donde a tu mente vino, terminó la vida de Alex. ¿Y qué fue lo que vino en ese momento a tu mente? Pues mira, tuve varios. Si te digo, fueron muchos, 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 porque todos los días en ese mundo tú estás expuesto a morirte, todos los días, todos los días. Puede ser por tu propio amigo, por un propio amigo tuyo, por quedarse con lo tuyo, o porque pues a lo mejor le pagaron para quitarte la vida, o porque a lo mejor pues se quiere congraciar con tu enemigo y pues te quita la vida para estar en paz con él. Bueno, hay mil razones, ¿verdad? Para que tu vida esté expuesta, ¿verdad? Por tus propios amigos. Tenía que cuidarme de mis enemigos pagan más de $100,000 por mi vida porque me veían como una amenaza para sus vidas. Pagaban ahí, le decían, mira, estamos pagando, ¿sabes? Yo tenía que estar cuidándome de todo el mundo porque si están pagando cualquier persona, pues podía quitarme la vida. Sabía que le pagaban a la policía también para que me arrestaran y me llevaran delante de ellos. Y yo tenía que poner portones en mi casa y, ¿sabes? Y siempre estar buscando dónde esconderme, que la policía, ¿verdad?, no me pudiera agarrar. Entraban patrullas de otros recintos, ¿sabes?, de otros pueblos, y yo sabía, párate, que esos recintos no podían entrar, ¿verdad?, en el residencial. Tenía que estar cuidándome en todo momento. Pero las veces que yo vi que mi vida estuvo a punto de perder la vida, fue una vez que yo estaba dentro del residencial Nemesio Recanales, y es el caserío donde yo estaba, ¿verdad?, que yo estaba mandando, y entraron los enemigos míos en un carro, y yo me les voy detrás cuando veo el carro, y el canal es vuelta redonda, y cuando me les voy detrás, lo que no sabía es que habían entrado como 15 personas a pie por Toys R Us, por un portón que hay por Toys R Us, y comenzaron, y no sé si está todavía Toys R Us, pero era, ¿verdad?, por un portón que tú podías entrar a pie, y tú puedes creer que comenzaron a dispararle al carro mío. Más de 15 personas, y yo escuchaba el clink, 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 el carro ahí, se escuchaba la lata, los cristales cayéndose, y yo comencé a clamarle a Dios, yo, Señor, dame una nueva oportunidad. Tú puedes creer que de los 3 que estaban ahí, ninguno recibió un disparo. El carro, la gente veía el carro, y el carro lleno de, completamente de boquetes. Y uno de ellos es Pastor Hoy en Cataño. Este día Dios nos libró a los 3. Y verdaderamente ese día yo vi la muerte, pero un día que vi la muerte que yo pensé que ya no iba a escapar fue que yo estaba dentro de una discoteca, y cuando dentro de la discoteca hay un montón de enemigos míos. Y ellos comenzaron a mirarme mal, y yo, para mostrarle que yo no les tenía miedo, les paso por el lado. Y ellos comienzan a golpearme. Me jalaron por la camisa y comenzaron a golpearme. Y yo me acuerdo que caí al piso, ellos estaban dándome, los bouncers me recogen. Y yo pienso que los bouncers me están recogiendo, ¿verdad?, para ponerme en un lugar seguro y librarme, ¿verdad?, ¿verdad?, de los cantazos que me estaban dando. Y los bouncers están con ellos. Y me van sacando para afuera. Y yo trato de desprenderme de ellos porque los enemigos iban detrás diciéndome, hoy tú te vas a morir. Y hablándome feo. Y estaban armados dentro de la discoteca porque me daban con algo de metal en la cabeza y por la espalda. Y yo comencé a clamarle a Dios cuando sabía que iba para la puerta. Y había un carro esperándome afuera. Estaban los enemigos también esperándome en carro afuera. Bueno, la situación es que cuando yo sé que voy para la puerta y que yo no me puedo desprender de los bonces que están con ellos, porque los enemigos van gritando, tú te vas a morir hoy. Y yo comencé me angustié, pero una angustia, pero grande. Porque yo sé que ya, si yo salgo por esa puerta, voy a ser un hombre muerto, ya, se acabó mi vida. Y yo comencé angustiado, y entre más me acercaba, y yo trataba de desprenderme verdad, de la mano de los bonsel y no podía. Y comencé a clamar a Dios, Señor, por favor, ten misericordia de mí, dame una nueva oportunidad. Si tú me das una oportunidad, yo te voy a servir. Y tú sabes que uno comienza a prometerle 1000 cosas a Dios porque sabes que el único que te puede librar en ese momento es Él. Y cuando abren la puerta, el bonsel abre la puerta, yo veo el carro y todo ahí, abre la puerta y se estaban escuchando disparos. ¿Sabe? Cuando él abrió la puerta, se estaban escuchando disparos afuera de la discoteca. Y los bouncers, como que cuando escucharon los disparos, como que su reacción fue como que soltarme y como correr. Y los que estaban detrás conmigo, gritándome que me iba a morir, se comenzaron a dispersarse también porque se estaban escuchando disparos. Y yo vine, aproveché, y como ellos me soltaron, corrí y me escondí en la cabina del disc jockey. Y ese día yo sé que Dios me libró de la muerte porque
ya yo estaba ahí. Yo hablé con uno hace varios meses atrás, de los que me quería quitar la vida. Él está en la cárcel haciendo 200 y pico de años, Wow. porque le quitó la vida a una persona pensando que era yo. Y él está en los caminos de Dios. Y él me dijo, Ale, Acho, nosotros no sabemos cómo tú te nos pudiste escapar ese día, pero ahora entiendo por qué fue. Porque Dios tenía un propósito contigo y porque iba a ser el instrumento de Dios. Y ahora pues nos abrazamos, nos perdonamos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Para cómo Dios sacó esas raíces de amargura que había en el corazón de uno para nosotros pues poder reconciliarnos. Ellos me odiaban mucho y ahora pues nada, ahora mismo me dicen te amo y todo y siempre procuran por mí y verdaderamente digo, wow, Dios mío, la verdad que tú haces todas las cosas nuevas. Alex, luego a los 23 años, ¿verdad? Eres arrestado. Creo que los que vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Todos vimos, ¿verdad? Porque también aquí la prensa le gusta contribuir a, ¿verdad? A todo este espectáculo. Si Sí, fuéramos lo a hace más decir, notorio, lo hace más notorio, ¿verdad? Le da esa publicidad. Quizás las noticias no llegan a donde Alex está predicando mañana, ¿verdad? Pero sí llegaban cuando se filtraba una confidencia de que, mira, pensamos que Alex está en el apartamento tal, en el residencial. Allí llegaba todo el mundo, Sí, porque todo el mundo quería ver sí. el arresto, ¿verdad? De este joven que, pues, con respeto lo digo, ¿verdad? Pero para que los amigos que nos están escuchando quizás se identifiquen un poquito más, pues Alex Capó, mejor conocido como Alex Trujillo, siempre que salía una noticia de Alex Trujillo, pues era Prime. Era Sí. Prime y allí llegaban las noticias, allí Sí, llegaba. mira, se metían en los residenciales en la isla, en Ponce, en Cataño, porque ni que yo estaba ahí, se metían en casa. Una vez la policía le disparó a una persona pensando que era yo. ¿Sabes? Y donde quiera que decían que yo estaba, para allá iba, como tú dices, la noticia. Exacto. Que ese día de tu arresto, yo creo que todos tenemos. Paró todas las noticias, todas. Yo creo que Puerto Rico se Sí, detuvo. Puerto Rico se detuvo cuando dijeron, mira, oficialmente está ahí, ¿verdad? Y creo que todos vamos a tener quizás esa imagen, ¿verdad? De Alex cuando salió arrestado. arrestado. Yo creo que todos tenemos esa imagen aquí. Eh, y verdad que para bien sea ver que cuando recordemos ese día y veamos el ministro que Dios ha hecho hoy, Yo ¿verdad? creo que Dios permitió, ¿verdad? No era la voluntad de Dios que yo anduviese en ese mundo, pero yo creo que la exposición a lo mejor, ¿verdad? Dios la permitió con el propósito de mostrar, mira lo que esta persona era antes, mira cómo vivía, mira su aspecto, mira su rostro y mira lo que yo hago. ¿Sabes? Verdaderamente la gente me dice, wow, ¿qué serás tú? Y ese era yo. Ven mis ojos que se ven ira, enojo, angustia, sufrimiento y ahora pues ven un rostro que está lleno de paz, ¿verdad? Y dicen, wow, verdaderamente no se te ve como si... Hay gente que me dicen, oye, tú te ves como si nunca hubiese sido de la calle ni nada. Y es que Dios, ¿verdad? Verdaderamente pues ha transformado mi corazón, mi hablar, mi gesto. Es una transformación que ha hecho el Espíritu Santo, que yo sé que, ¿verdad? Ha sido el Espíritu Santo porque ha ido trabajando conmigo en todas esas áreas. Y pues a través de lo que Dios ha hecho, muchas personas han dicho, pues, wow, verdaderamente, ¿sabes? Le da una motivación que verdaderamente cuando la gente dice, mira, que Dios vino a buscar lo que se había perdido, que Dios vino a buscar la oveja perdida, y la gente no puede visualizar, pero cuando ven una persona que verdaderamente estaba perdida y ven cómo Dios lo restauró, lo sacó de la cárcel, porque es un milagro que yo esté aquí Ujú. afuera, este, y la gente me dice, pero ¿cómo sabemos que verdaderamente, verdad, tú estás, verdad, que tú verdaderamente estás arrepentido, que tú realmente has sido transformado? Y yo le dije, pues bueno, la mayor prueba de que yo he sido transformado es que conviví en la misma cárcel con el que le quitó la vida a mi hermano. O sea, Wow. Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Yo digo que la muerte de mi hermano fue lo que me transformó en ser el joven que todo el mundo conoce en Puerto Rico como Alex Trujillo. Y eso fue lo que me hizo conocer el poder transformador de Dios en el corazón mío. Cuando yo vi al que le quitó la vida a mi hermano, yo no sentí rencor, odio, que hasta el día de hoy yo tengo una amistad con él, que me alegro cuando hablo con él. Y ahí es que yo digo, eso es lo que a mí me probó a mí, que el Evangelio de Jesús
verdaderamente transforma el corazón del hombre, porque ese corazón mío, que antes corría hacia el mal, que no me importaba ver las consecuencias, y ahora me hace amar a mi enemigo, me hace abrazarlo, ha cambiado mi mentalidad. Ahora yo veo a la policía y si le tengo que dar un abrazo a la policía se la doy, cuando antes veía un policía y lo veía a lo mejor como una persona, ¿verdad?, enemiga, o una persona que a lo mejor pues no quería el bien para mí. Y ahora todo Dios ha cambiado toda esa mentalidad, toda esa perspectiva que yo veía a la vida, y me ha dado la oportunidad de verla en el término correcto de él. Alex, tienes que enfrentar, ¿verdad?, el proceso judicial por unos cargos bien serios, Sí. ¿verdad? Cargos que aquí no vamos a resaltar. Yo creo que han habido muchas entrevistas ya en este país que eso se ha discutido mucho. Y yo quisiera quizás concentrarme en lo que Dios ha hecho en el proceso. Te toca enfrentar este proceso. Como bien dijiste, es un proceso legalmente difícil, un proceso, los que saben de derecho, o conocemos algo de derecho, sabemos que no es una realidad en el mundo humano que Alex Capó esté sentado aquí en Triunfo hoy, en este viernes, ¿verdad?, testificando lo que Dios hizo. Alex, cuando te arrestan, en ese momento donde ya tú sabes que estás encerrado, ya no hay para dónde coger, te pregunté, ¿verdad?, ¿cómo te sentiste en ese momento cuando tu vida estuvo, que tú dijiste game over, hasta aquí llegué? Pero ¿qué pasa por la vida de un joven que dice, ahora sí me cogieron? Sí, no, ese día que a mí me agarraron, yo sentí, aunque tú no quieras creer, yo sentí como que me quitaban un bulto de piedra encima. Y es porque todos los días yo tenía que pensar quién será el que me va a matar, quién será el que me va a quitar la vida. Y verdaderamente todos los días tú estás en tu mente, cuidándote de todo el mundo, buscando cómo esconderte, cómo hacer dinero. Tienes que estar todos los días pensando. Y ese día que me agarraron, pues ya yo sé que ya no me tengo que cuidar ni de mis amigos, ni de mis enemigos, ni de la policía. Y ya ese día yo sentí como si me quitaran un bulto de piedra. Ahora solamente tenía que enfrentar, ¿verdad?, los hechos, ¿verdad?, por los cuales me estaban buscando. Y pues enfrentar, ¿verdad?, esas acusaciones. Nada, a los 3 meses de yo estar, ¿verdad?, cuando yo comencé a estar en la cárcel, comenzaron a llegarme cartas de personas cristianas que no me conocían, más de 20 cartas. Personas me decían, oye, todo el tiempo que has estado prófugo, nosotros hemos estado clamando por ti, no te conocemos, pero Dios nos pone a gemir por tu vida. Gloria a Dios. El día que me agarraron, un señor me escribió y me dijo que Dios lo había puesto en ayuno y en oración por mí, que tampoco me conocía. Y ahí yo comencé a ver que verdaderamente que Dios, ¿verdad? Yo me iba a la imagen de todas las veces que yo estuve en peligro. Yo te conté 2, pero sé que fueron muchas. Y yo veía que Dios siempre ponía su mano, era algo que Dios siempre ponía su mano. Y yo podía ver, wow, mira, si Dios tenía un pueblo orando por mí, clamando por mi vida, ¿sabes? Un pueblo de Dios que sabía que Dios podía hacer una obra en mi vida. Y ese pueblo clamaba por mi vida para que mi vida pudiera ser preservada a fin de que yo poder conocer a Jesús. Y lo que no sabían esas personas ¿verdad?, que me habían escrito, es que yo estando prófugo, Dios estaba tratando conmigo. Porque yo para poder dormir tenía que dormir con música cristiana. Porque si no, Satanás me atormentaba con mi propio pecado y me levantaba turbado y angustiado. Y estaba leyendo la Biblia, pero no entendía nada de lo que leía, pero estaba comenzando a leer la Biblia. La Biblia me daba un poco de paz. Y cuando estoy ahí en la cárcel, un pastor fue a ir a verme. Y ese pastor no me conocía tampoco, pero Dios le puso en el corazón ir a verme, y a los 3 meses me entregué. Ya me sentía cansado, estaba en una cárcel, tenía celular ilegal, controlado desde la cárcel, y ese pastor ahí yéndome a predicar la palabra del Señor. Pero llegó un momento en mi vida y yo me sentía cansado. Yo sentía cansancio, pero de momento, ¿verdad? De momento como que esos cansancios como que se iban, y de momento volví y me sentía cansado, pero esa vez ya me sentía tan cansado que me sentía como mi alma, como si tuviese 100 años, como si fuera a tirar 2 suspiros. Y el pastor viene y me dice, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y yo le dije que sí. Y ese día le entregué mi vida a Dios, hice la oración de confesión de recibir a Jesucristo. Y ese día yo comencé a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Comencé a experimentar que esa conciencia que yo tenía que autojustificar todos los días mi pecado, esa conciencia que comenzó, ¿verdad?, a silenciarse dentro de mí.
Y comencé a sentir un gozo en la cárcel que yo nunca había experimentado, que ni en el dinero, ni la fama, ni el poder que estuve en ese mundo del narcotráfico. Comencé a sentir un gozo por dentro de mi corazón. Y a los 3 meses me hago culpable de ser líder del narcotráfico, me hago culpable de 20 años. Pero cuando me hago culpable ya tengo a Cristo en el corazón y me sacan de Puerto Rico porque ya me hice culpable a nivel federal. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿verdaderamente tú me has perdonado? Y yo le hacía esa pregunta a Dios porque yo pensaba que, como que Dios no era capaz de perdonarme todos mis pecados. Y porque tú lees la Biblia y Dios condena eso de una manera, ¿verdad? Segura. Tajante. Y entonces, en un sueño, yo estando en un piso 15, en un hueco, en Miami, por primera vez Dios se revela a mi vida y en un sueño me dice, las cosas pasan y todas son echando, pero la voz era estruenda, que yo me levanté con el corazón acelerado. Dios. Y ese día entendí que Dios me había perdonado y eso comenzó a cambiar más mi vida, porque ya el Espíritu Santo, cuando yo me convertí, yo comencé a dejar de hablar malo, ya no quería hablar malo, si hablaba malo me sentía mal, me sentía sucio, dejé de escuchar música de reggaetón, vendí mi celular ilegal, me alejé de mis amigos del narcotráfico, ya no quise recibir dinero. O sea, que yo vine como estaba, yo he hecho un desastre, lleno de maldad, de avaricia, malos pensamientos, y el Espíritu Santo fue transformándome poco a poco y dándome discernimiento, lo que a Dios no le agradaba. Cuando el Espíritu Santo se contristaba y se opresaba dentro de mí, ya yo sabía que eso no le agradaba a Dios, y yo no quería perderle esa paz que Dios me había entregado. Y así fue Dios como comenzó a transformarme, pero después que Dios me dice que las cosas pasan y todas son hechas nuevas, que me hace entender que verdaderamente me había perdonado, me hace entender eso, pero es para mostrarme la condición que todavía estaba en mi corazón, que ya había dejado de hablar malo, me había alejado de mis amigos, había dejado de escuchar el reggaetón del mundo, pero en un sueño, a los 5 días, Dios me muestra un montón de enemigos míos, pastor. Y cuando Dios me mostró esos enemigos míos, lo primero que salió de mi corazón fue odio y rencor, y comencé a darle con un casco de motora. Y cuando comienzo a darle con el casco de motora, pastor, me levanto con el corazón acelerado. Y yo comienzo a decirle a Dios, verdad, Señor. Porque Dios me está mostrando, mira lo que todavía hay en tu corazón. Y yo comienzo, es verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano que le quitó la vida a mi hermano. Yo tengo rencor contra fulano que le quemó el negocio a mi papá. Yo tengo rencor contra fulano porque le quitó la vida a un amigo mío, por ser amigo mío sin él tener nada que ver en ese mundo. Y yo comienzo a confesarle a Dios todas esas raíces de amargura, y yo sentía que me metían la mano a sangre fría dentro del corazón y me desprendían algo que me dolía y me ardía. Y yo sentía que me iba a morir porque el dolor era bien grande lo que me estaban desprendiendo. Y ese día Dios me libertó de esas raíces de amargura, y eso fue lo que me permitió que cuando pude estar en la cárcel de ver al que le quitó la vida a mi hermano, ya yo no sentí ese odio y ese rencor. La palabra del Señor en ese mismo capítulo 6 de 2 Corintios que leímos, en el versículo 18 continúa diciendo, Alex, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay personas que creen, Alex, que las vidas que salen de este mundo, de enfrentar estos retos, pues esto es aceptar a Cristo, comprarse una Biblia, recortarse quizás un poquito más conservador, ponerse un gabán, y aquí está todo hecho nuevo. No. Eso ha provocado, Alex, tristemente, ¿verdad?, que en nuestro país es uno de los países más difíciles para uno levantarse en el Evangelio. Y me explico. En Puerto Rico, cuando uno falla o cuando uno es marcado, la gente comienza, sin darse cuenta, a ser utilizados por Satanás. Y dice, eso es cuestión de tiempo. Sí, sí. Ese yo le doy un año. Y Sí. tienes que haber escuchado eso. Hasta de mi propia abuela, que me decía, cuando tú salgas tú vas para lo mismo. Mi ¿Verdad? abuela me decía, porque Porque ese es quizás la cultura. la cultura, Pero es que a veces no se dan unos procesos en los cuales bien tú has estado expresando. Dios, cuando no solo hace todo nuevo en nuestra vida, como escribe el apóstol Pablo, también, ¿verdad?, nos da o nos entrega o nos introduce en el ministerio de la reconciliación. Y te pregunto, Alex, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar o agredir a una persona? Más difícil es perdonar, porque tienes que soltar, ¿verdad?, esa deuda que a lo mejor tú sientes que esa persona tiene contra ti. Y agredir, pues agredir tú lo puedes hacer con tus palabras o ¿verdad?, con tus manos o algo así. Se le hace fácil hacer el mal, pero hacer el bien te cuesta. Ahora, a mí cuando Dios me dijo, tienes que pedirle perdón a tus enemigos en la cárcel que estaban ahí. Así yo tenía que ir ahí.
Y yo, pues, era una guerra en mi interior, yo no quería hacerlo, No, porque van a decir, mira esto humillándose ante mí. Y eso es que tiene miedo, esto, lo otro. Y yo iba para allá y yo, Señor, hacho, ayúdame, hacho. Yo sentía que, ¿verdad? Que me estaba humillando ante mi enemigo, ¿verdad? Porque yo pensaba, ¿verdad? Para ese tiempo, pues, de personas que yo tenía problemas. Y yo tenía que decirle, mira, yo te pido perdón por las cosas del pasado, perdóname. Y para mí se me hacía difícil, pero cuando ya yo expresaba y pedía perdón, hermano, acho, yo me sentía libre, como que un descanso que venía a mi alma porque ya hice lo que tenía que hacer. Y ahí vi que era difícil el tomar la acción, pero ya cuando tú pedías perdón o cuando ya tú venías y perdonabas a la persona, pues ya tú te sentías libre, ¿sabes? Ya tú no sentías esa opresión. ¿Sabes? Cuando hay personas que a lo mejor tienen una situación con alguien y no pueden por dormir, porque eso te afecta tanto emocionalmente, el odio, el rencor, te afecta tanto emocionalmente, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu dormir. Por eso vemos que hay un mundo que no tiene paz porque mira, este mundo está lleno de heridas. Hay personas hay personas que son marcadas desde niños, otras que lo hirieron en la escuela, otras en el matrimonio, otras, hay mil cosas que, pues, estamos en un mundo caído y donde van a haber heridas. Todos los corazones tienen heridas dentro del corazón y tienen resentimiento o rencor o algo por algo injusto que ellos sintieron que le hicieron. La situación que yo pude entender que verdaderamente en Cristo Jesús uno puede hallar sanidad. Porque para yo poder tener el matrimonio que yo tuve, pues tengo que sanar cosas que yo tuve situaciones que tuve en el pasado, en otra relación. Para yo poder perdonar que le quitó a mi hermano, yo tuve que reconocer que tenía rencor y tengo que decirle, mira, Señor, quítame este odio que hay en mi corazón, esta raíz de amargura, dame perdón, así como me perdonaste. Y vemos que verdaderamente el problema está en el corazón. Porque el corazón fue lo que Jesucristo vino a tratar con el corazón. Porque ¿dónde dice que Jesucristo dijo que veía el pecado? En el corazón. Y nosotros, ¿verdad? Muchas veces pensamos, sí, Dios va transforma de adentro hacia afuera, pero donde Dios está interesado es en esa violación interna que hay en el corazón del hombre, cómo tratar, ¿verdad? En el corazón del hombre para poder restaurarlo. ¿Y cómo Dios puede hacer eso? Pues solamente a través del Espíritu Santo. Porque verdaderamente el hombre puede tratar de hacer el bien. Pablo decía, yo trato de hacer el bien, pero veo que hay una ley en mi cuerpo que me lleva a rebelarme contra la ley de Dios. Y vemos que él llevaba esa guerra interior. Pero ¿qué pasa? Cuando Pablo ya recibió el Espíritu Santo, ya su vida comenzó a ser transformada y que lo que antes se le hacía difícil, ahora se le hacía fácil poder hacer la voluntad de Dios. Alex, te toca estar preso en una cárcel federal. No, no es lo mismo una cárcel estatal que una cárcel federal. Sí. ¿Verdad? Y nos faltarían quizás 3, 4 programas para ir al detalle. Pero el primer día de Alex fuera de la institución carcelaria, quizás esos primeros 3, 5 días, yo estoy seguro que el enemigo tiene que haber hecho su intento. Cuando salí. Cuando saliste. Sí, no, cuando salí, fíjate, mira, cuando salí, te puedo decir que desde que salí tuve que comenzar a predicar rápido, muchas entrevistas, tuve que comenzar a predicar rápido, como a las 2 semanas, y ya llevaba 15 años preparándome en la cárcel, y pues fue sentir el amor del pueblo de Puerto Rico, la gente no me recibía como lo que era antes, la iglesia, todo el mundo dándome, y verdaderamente, ¿sabes? La gente me dice que piensan que es difícil estar en el evangelio, pero yo que viví en el mundo de maldad, de pecado, y sin Dios, sintiéndome vacío, tratando de llenarme mi corazón con todas las cosas, vanidades de este mundo, y que nada, para mí más difícil es no tener a Dios en el corazón, caminar sin Dios, verdaderamente. En la cárcel yo conocí a un señor, tú que me dices eso, de que verdad, que el enemigo tratando de intentar en la cárcel, yo conocí a un señor que era millonario, porque bregaba con grandes cantidades de droga. Y estando cristiano me dijo, Ale, yo conociéndote a ti, viendo la clase de persona que tú eres, yo te suelto lo que tú quieras. Wow. Y yo le dije, no me vuelvas a decir eso porque Dios te va a castigar. En la cárcel yo podía vender droga, podía meter celular, hacer dinero dentro de la cárcel, pero yo decidí entregarle mi vida a Dios, podía correr en grupo, dije que no iba a correr en grupo. O sea, yo me negué
a buscarle esas cosas porque eso no me llenó, porque ya yo experimenté eso, experimenté el poder, experimenté todas esas cosas y nada de eso hubo resultado, lo que hubo fueron consecuencias para mí, para mi familia. Entonces verdaderamente cuando salí, pues personas que decían, no, si yo lo veo, esto, lo otro, y yo le dije, bueno Señor, yo estoy en tus manos, yo te entrego mi vida. Y verdaderamente, ¿sabes qué? Muchas personas, me he encontrado con muchas personas y antes yo tenía problemas y me dicen, ora por mí, me llaman para que ore Gloria a por Dios. ellos, y Dios me ha puesto en paz y yo he visto que verdaderamente uno confiar en Dios y depositar su vida en las manos de Dios y confiar en Él, creo que siempre va a tener un resultado positivo y va a tener un resultado, ¿verdad?, de parte del Señor porque tú estás confiando en Él y cuando uno confía en Él, Él va a obrar. Alex, ya quizás nos quedan algunos 8 o 6 minutos de todo este proceso que te tocó enfrentar, ¿verdad? Y hoy en tu vida transformada en un ministro de la palabra del Señor, ¿hubo alguna consecuencia de esta vida pasada que te duele todavía hoy que tú dices, wow, se perdió esto, se perdió aquello, se afectó aquel, se afectó... Sí, Carga uno con eso. sí, ¿cómo te lo puedo decir? Cada vez que yo veo una noticia y veo que una madre perdió a su hijo, yo digo, wow, Señor. ¿Por qué? Porque yo tuve en las dos partes. Tuve en la parte de que yo perdí un hermano y también tuve la parte de que yo me tuve que hacer culpable por una muerte, ¿entiendes? ¿Sabes? Yo sé entender las dos partes. Ujú. El dolor que experimenta una familia por la muerte de una persona y lo que causa eso cuando tú cometes esa acción, que tú te sientes, por lo menos yo me siento avergonzado por el acto que yo cometí en el pasado, por la droga que vendí, porque yo sé que eso daña la vida de una persona. Mira, Dios me enseñó que cuando tú vendes droga, tú te conviertes como un animal de la selva, que tú has visto en los animales de la selva que son carnívoros que para poder subsistir se alimentan de la vida de otro animal. Pues así pasa cuando un narcotraficante está vendiendo droga, porque te está alimentando del dolor, del sufrimiento de otra persona para tú poder subsistir y poder vivir la vida que tú quieres con tus lujos, con tus cosas, ¿verdad? Con todas las cosas materiales. Pero también tuve que experimentar que un hermano mío, cuando yo estaba en la cárcel, comenzó a introducirse a utilizar heroína. Wow. Y mi mamá me dijo, mira, tu hermano está usando. Y yo lo primero que visualicé, mi hermano pidiendo en los caseríos, la gente a lo mejor abusando de él. Y yo comencé a llorar en una máxima seguridad. Y yo puedo entender, y me empecé a llorar, a llorar. Todo el mundo, en una máxima seguridad, todo el mundo tiene vida. Y todo el mundo viéndome llorar. Y yo dije, wow, mira el dolor que yo causaba cuando yo vendía droga, en el dolor de una madre, en esa vida que ahora comienza a consumirse, porque una vida que comienza a utilizar droga comienza a consumirse de adentro hacia afuera esa persona y comienza a dejar de ser lo que esa persona es. Por eso vemos una persona que deja. Hay dos cosas que las personas dejan de ser que pierden toda esencia humana: un vicio de droga y cuando la persona cae en homosexualismo, porque dejan de ser lo que ellos son Ujú. naturalmente. Y yo pude ver eso en mi hermano. De hecho, yo comencé a llorar y yo dije, wow, wow, cuánto dolor yo traje vendiendo droga. ¿Sabes? Y por esas cosas que yo sé, que he experimentado, por eso son lo que me anima a mí, a más nunca yo poder poner mi mirada en ese mundo. Yo sé, yo estoy seguro, 100% seguro, que yo nunca más nunca vuelvo a ese mundo. ¿Sabes? Yo estoy 100% seguro porque yo he pasado estos 15 años que estuve, que yo llevo ya 17 años caminando con el Señor. He pasado por mis pruebas, gente invitándome a pelear en la cárcel, he pasado por pruebas, como te dije, con el novio, mi mamá tuvo un novio que Ujú. hizo eso en la casa, y tú puedes creer que ese muchacho, gracias a Dios, ¿verdad? Que yo le entregué esa situación a Dios, ese muchacho ahora mismo está buscando de Dios. Gloria a Dios. Y me entiende que si yo hubiese tomado una mala acción en una vida, Ujú. que a lo mejor, ¿verdad? Se hubiese perdido. Pero vemos cómo Dios me ha enseñado que verdaderamente el valor que tiene la vida de una persona, cuando tú veas la Biblia, tú entiendes el valor que tiene una persona. Y por eso comienzas a amar a las personas. Porque comienzas a verla como Dios ve a una persona, con el amor que Dios ve a una persona, con el deseo de Dios restaurarle esa vida. Y eso, pues, la palabra de Dios te va transformando tu corazón de tal manera que nosotros comenzamos a pensar como Dios piensa y comenzamos y queremos actuar como Dios actuaría. Alex, queremos, ¿verdad?, agradecerte que dentro de tu agenda, ¿verdad?, que sabemos que es bastante apretada, hayas sacado tiempo para estar con nosotros aquí en Transformados. Eh, si alguien quisiera contactarte,
comunicarse contigo, ¿verdad? Alguna oficina que bregue con la juventud, de gobierno, que nos escuchan también, que digan, necesitamos que Alex esté con nosotros, ¿verdad? Para traer quizás parte de esa experiencia que tuvo y empoderar a la juventud para que en el nombre del Señor, ¿verdad?, no caigan en eso. ¿A dónde las personas, ¿verdad?, pudieran conseguirte y contactarte? Pues mira, ahora mismo tenemos la agenda llena, ya hasta, ¿verdad?, hasta diciembre la tengo llena, para predicaciones. Ahora, para escuelas siempre estoy abierto, pues yo trabajo para la fundación de esto, y esto, si es para la escuela, pues me deja ir, ¿verdad?, para la escuela. Para la escuela estamos abiertos a poder ir, o cualquier programa, ¿verdad?, institucional de jóvenes, pero eso, ¿verdad?, que sea de día podemos ir. Ya para los fines de semana, ¿verdad?, para predicar, pues ya tengo la agenda llena. Ya para el próximo año, pues voy a estar abriendo mi calendario para ir para Estados Unidos, pues ya llevo 2 años predicando aquí en Puerto Rico. Y voy a comenzar a abrir, ¿verdad?, para ir para Estados Unidos a predicar, pero siempre voy a seguir, ¿verdad?, predicando aquí en Puerto Rico también. Nada, se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Yo tengo una página en Facebook que se llama Ministerio Viviendo, Alexander Capó, Ministerio Viviendo en el Espíritu, y también se pueden contactar, ¿verdad?, en el 787-237-8598, ese es mi número. Si ve que no les respondo, me dejan un mensaje y ¿verdad?, en el tiempo, ¿verdad?, que yo pueda, pues estaré contestando. Alex, 1.000.000 de gracias. El apóstol Pablo concluyó esta cita que estamos compartiendo aquí. En el versículo 19 dice, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios no nos tomó en cuenta nuestro pecado para perdonarnos. Alex, una vez más, gracias. Gracias por la confianza de estar acá con nosotros. Sé que no es fácil, ¿verdad?, a veces sentarse en un micrófono ante una cámara, ¿verdad? Pues hay preguntas y hay preguntas, pero sé que lo que hemos compartido ha sido de bendición con las vidas. Amén. Queremos, ¿verdad?, invitarle a cada uno de ustedes que siga en sintonía de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Este ha sido el pastor Julio Narváez, moderador de este hermoso programa Transformados. Quiero invitarte a que si no tienes un lugar de adoración, estamos allí en el pueblo de Humacao, en la comunidad de Junquito, pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal MI, valga la redundancia, de Junquito. Allí estamos predicando que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene y que viene ya. No será hasta un próximo programa de Transformados. Alex, que Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Así que todas esas personas que estuvieron escuchándonos, si quieren hoy reconciliarse con el Señor y quieren, ¿verdad?, disponer su corazón al Señor para que Dios haga la obra que Él quiere hacer en la vida de cada ser humano. Mira, nosotros queremos construir muchas cosas en nuestras vidas. Y la realidad es que para nosotros poder construir todas esas cosas que nosotros queremos construir en nuestras vidas, necesitamos contratar un arquitecto. Y ese arquitecto se llama Jesús. Así que mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira lo que Dios está dispuesto a hacer en la vida del ser humano. Todo corazón que se disponga al Señor, ¿verdad?, en esta mañana escuchándonos, pues ¿sabes qué? Entrégale su vida a Cristo, entrégale tus pecados, entrégale tus miedos, entrégale todas tus situaciones y verás que Él va a hacer una obra maravillosa. Créeme que si tú le entregas tu vida a Dios y tú dejas que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida va a ser transformada. Bendiciones. Te esperamos en el próximo programa de Transformados. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados. Será